Hoy en Drow Serie vamos a hablar de cuatro grupos de sustancias que parecen muy distintos entre sí, pero que tienen algo muy en común. Alrededor de ellas se construyen mercados enormes, discursos morales, pánicos sociales, políticas de castigo y también muchísimo sufrimiento real. Vamos a hablar de cocaína, paco, opioides y anfetaminas barra metanfetaminas. Y quiero arrancar por algo muy importante. Cuando hablamos de drogas, muchas veces se habla como si fuesen objetos malignos, caídos del cielo, como si un día hubiesen aparecido porque sí, pero no. Todas estas sustancias tienen historia, tienen geografía, un comercio, medicina, guerras, prohibiciones y hasta la industria farmacéutica las ha utilizado. Tienen también personas reales que consumen, sufren, las disfrutan, se enferman o se mueren en contextos concretos. Entonces, la idea de este video no es romantizar nada, ni reseñar, ni enseñar a consumir, ni hacer de cuenta que todas las sustancias son iguales. La idea es entender, porque cuando entendés, dejas de repetir eslogans como que la droga nos mata y empezás a ver el problema completo. ¿Qué consume la gente? ¿Por qué? ¿Qué riesgos hay? ¿Qué políticas funcionaron mal? ¿Y qué respuestas sanitarias hacen falta? Mi nombre es Lucía, soy médica, me estoy especializando en psiquiatría y estoy haciendo una serie de videos que se llama Drug Serie, donde hablo de drogas basándome en este libro del gato y la caja que se llama Un libro sobre drogas del gato y la caja. Hace poco descubrí que acá atrás de este libro hay un QR. Bueno, hay un QR. Y en ese QR te lleva directamente a la página del libro este, o sea, del gato y la caja, y está el PDF gratuito. Así que no compren, vayan y léanlo gratuitamente en la web. Nada, léanlo, está buenísimo. Vamos, ellos hablan de drogas desde una perspectiva de salud pública, derechos, abren debates, explica qué son las drogas sin ningún tipo de tapujo. Y la gente que habla acá son gente capa, boludo. Gente que están en CONICET, médicos, psicólogos, neurofisiólogos, de todo, mis reinas. Así que se los recomiendo, léanlo. Estos videos están basados en eso, más algunas otras cositas que yo sé o he tenido experiencias, que las agrego a esto, pero la verdad que me parece sublime que tengamos este tipo de materiales para la comunidad en general, porque obviamente que esto está dirigido a la comunidad, no a médicos o gente del camino. En este video vamos a hablar de estas cuatro drogas, es bastante, se va a hacer un poquito largo, pero bueno. Y en el próximo, que va a ser el último sobre drogas, voy a hablar de drogas de diseño, psicodélicos y marihuana. Ese va a ser el último video sobre drogas y ya el último de los últimos, vamos a hablar un poco del debate de las políticas públicas y de lo poco que ha servido la guerra contra las drogas. Sin más preámbulos, vamos a empezar hablando de cocaína. Bien, cuando alguien escucha hablar de cocaína, yo creo que todos en la cabeza tenemos que es el polvito blanco. Pensamos en narcotráfico, en sobredosis, en fiestas, en carteles, en violencia, pero la historia empieza muchísimo antes. La coca es una planta andina que se usa desde hace miles de años en regiones de Sudamérica. Las hojas de coca fueron masticadas o ingeridas en contextos culturales, laborales o rituales, con una absorción mucho más lenta y un efecto muchísimo menos intenso que la cocaína refinada. No es lo mismo la hoja de coca que la cocaína, y mezclar como si esas dos cosas fuesen idénticas es históricamente torpe. Después del siglo XIX, Europa hace lo que le encanta hacer, tomar algo de otro territorio, extraerlo, aislarlo, industrializarlo y resignificarlo. La cocaína, como alcaloide purificado de la coca, empezó a circular en medicina y en productos comerciales occidentales. Se la vendió como tónico, anestésico, estimulante, casi como una maravilla moderna. Incluso fue incorporada en productos famosos de fines del siglo XIX, como la Coca-Cola. Y recién a comienzos del siglo XX empezó a retirarse de esas formulaciones cuando se hizo más evidente el potencial daño y dependencia que producía. Entonces, la coca no nació como algo marginal, ¿sí? Nació como un producto médico, comercial y prestigioso. Después se volvió ilegal y ese cambio de estatus no fue puramente científico, también fue político, moral y económico.
Freud consumía cocaína y él describe los efectos que le hacía, que lo ponía como más activo, podía reflexionar, tener ideas nuevas y también creo que tuvo 2 cirugías de tabique por los efectos que le producía la cocaína. Así que bueno, mucha gente la consumía en esas épocas. Bien, con el tiempo la cocaína pasó de la medicina y los tónicos a mercados recreativos y clandestinos. En distintos países tuvo trayectorias distintas, pero en general en el siglo XX la fue empujando al lado de la prohibición. En América Latina además quedó atada a economías ilegales enormes, a rutas de tráfico y una violencia organizada que no se explica solo por la sustancia, sino por el mercado clandestino que genera la prohibición. Hoy el mercado mundial de cocaína sigue creciendo. Hay mayor producción, mayor incautaciones y los consumos alcanzaron los máximos recientes. Y en 2023 la producción ilegal estimada llegó a 3.703 toneladas. En Argentina, el marco legal central sigue siendo la Ley 23.737, sancionada en el año 1989, que penaliza distintas conductas vinculadas al uso de estupefacientes. Después vino la Ley 26.052, que permitió cierta desfederalización de delitos de menor escala en algunas jurisdicciones. Además, está el antecedente importantísimo del caso Arriola de la Corte Suprema del año 2009, que cuestionó la punición de la tenencia para consumo personal en el ámbito privado en determinadas condiciones, aunque eso no equivalió a una derogación general de la ley. ¿Qué tipos de cocaína hay? Porque generalmente se mete todo en la misma bolsa y se cree que es todo lo mismo, pero no. Por un lado tenemos el clorhidrato de cocaína, que es la forma más conocida como polvo blanco y que suele consumirse aspirada, aunque también puede disolverse e inyectarse. Por otro lado existen formas bases o fumables, que tienen perfiles de absorción más rápido y suelen producir un efecto más intenso, más corto y más compulsivo. La cocaína es un espectro de productos, no es una sola cosa homogénea. En la calle aparecen además nombres coloquiales como merca, pala, blanca, no sé, puedo decir esto, no sé si lo puedo decir, no creo. Línea, raviol, perico, entre otros, según el país y el contexto donde te encuentres. Eso no lo hace más cultural ni menos riesgoso. Simplemente muestra que el consumo está socialmente integrado mucho más de lo que a veces se admite. Bien, ¿cómo se obtiene la cocaína? No les voy a dar una receta, obviamente. No se ilusionen, no se ilusionen. Pero sí tenemos que entender algo como muy primordial, que la cocaína no sale limpia de una plantita como arte de magia. No, 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 no. Es el resultado de un procesamiento químico ilegal de hojas de coca con varias etapas intermedias. En ese recorrido aparecen productos como la pasta base y luego otras formas intermedias entre el clorhidrato final. Y en ese proceso el perfil químico del material cambia un montón. Por eso hablar de cocaína como si siempre fuera la misma sustancia pura es engañoso. En la práctica lo que circula puede tener adulterantes, contaminantes o cortes muy variables. Muchos de los riesgos de la cocaína no vienen solo de la molécula original, sino de la potencia, la vía de consumo, la mezcla y la impureza. Yo no les voy a decir cómo se hace la cocaína, en este libro está, lo cual me parece interesante para que se vea la cantidad de cosas que se le pone, pero lo pueden leer acá. No lo pongo porque YouTube ya con decir falopa me va a bañar, pero bueno, ya fue, ¿qué me importa? Eh, una de las cosas que usan, por ejemplo, es querosén, amoníaco, cosas que vos decís, claro, con razón. Entonces, para que sepan, los compuestos que usan no son para nada amigables con la cuerpa humana, ¿no? ¿Qué siente alguien cuando consume cocaína? Bien, la cocaína es un estimulante del sistema nervioso central. Lo que mucha gente describe al consumirla es una sensación de energía, de alerta, de confianza aumentada, de euforia, sensación de que tienen el poder, ganas de hablar, de moverse. Puede disminuir momentáneamente el sueño y el apetito, y eso para ciertas personas puede sentirse como algo funcional al principio, lo cual los deja funcionar mejor. Por eso engancha tanto la cocaína. No se presenta como una sustancia que te apaga, sino como una que aparentemente te empieza a encender.
El problema es que esa subida tiene un costo, porque después puede venir ansiedad, irritabilidad, impulsividad, taquicardia, hipertensión, temblores, paranoia, disforia y una caída anímica bastante chota. Entonces, no es raro que la persona quiera volver a consumir, no por pasarla bien, sino para salir de ese bajón que te genera la sustancia. Y ahí empieza muchas veces el patrón de consumo compulsivo. Y neurofisiológicamente, ¿qué hace la cocaína en nuestro cerebro? La cocaína bloquea la recaptación de dopamina, noradrenalina y serotonina, especialmente la dopamina en los circuitos de recompensa. Entonces, estas sustancias lo que hacen es quedarse más tiempo en el espacio sináptico, haciendo que el cerebro reciba señales exageradas, porque la cantidad de dopamina liberada cuando consumís cocaína no es la misma que cuando, por ejemplo, comes algo rico que te gusta. No, es muchísima dopamina y queda mucho tiempo en el espacio sináptico, lo cual le está diciendo al cerebro, esto es importante, seguí haciéndolo, porque me encanta. Genio. Por eso empieza a producirse un patrón repetitivo, porque el cerebro te lo está diciendo repetilo porque nos hace bien. Entonces, no se trata solamente del placer, se trata de un aprendizaje patológico de nuestro cerebro. Empieza a priorizar la sustancia. Además, por su efecto simpático mimético, acelera todo. Te acelera el corazón, te aumenta la presión, te pone más alerta, además vasoconstricción. Por eso también puede haber infartos, ACV, arritmias, convulsiones. Es muy común paciente joven en guardia con dolor precordial o con síntomas de ACV, generalmente son hemorrágicos, por consumo de cocaína. Está todo tan vasoconstriñido que no le llega oxígeno a ningún órgano del cuerpo, ¿no? Pero bueno, también puede haber daños renales, las arterias renales también pueden, como se vasoconstriñen, también puede haber muerte de los riñones, chicos. Los riñones son importantes, cuídenlos, cuídenlos. Pero bueno, es algo frecuente en la guardia que suceda. A mí no me ha pasado. Toco paraíso enchapado, dice Martín. Sí. Toco melamina. Pero no, no, sí, suele pasar y es bastante grave. Efectos adversos e interacciones. Esto es importantísimo. Anoten. Mezclar cocaína con otras sustancias no equilibra, porque decís, uy, esto me reactiva, entonces me voy a tomar algo que me baje, como el alcohol. Grave error. Muy grave error. Porque el alcohol lo que hace, el alcohol sumado con la cocaína, forma un compuesto en nuestro cuerpo que se llama cocaetileno, que se asocia a mayor toxicidad cardiovascular y hepática. Con otros estimulantes, el riesgo de hipertermia, arritmias, agitación extrema y eventos neurológicos sube todavía más. Y si encima hay opioides como la morfina, la metadona, mezclados o contaminados en el mercado, como se vio en distintos países, aparece además riesgo de depresión respiratoria y muerte. Hace unos años en Argentina hubo un caso de varias personas que murieron por una depresión respiratoria debido a la mezcla de una cocaína adulterada con fentanilo. Eso en el cuerpo formaba este compuesto de carfentanilo, que fue lo que produjo la depresión respiratoria en estas personas, lo cual les causó la muerte. Por eso les digo, en el mercado no se sabe con qué están adulteradas, es imposible saberlo a no ser que lo mandes a analizar, pero es imposible. También hay interacciones con otros medicamentos, con fármacos que suban las catecolaminas, ciertos antidepresivos o sustancias que afecten la conducción cardíaca. No hace falta que nos pongamos súper técnicos, pero cuando una sustancia acelera el sistema nervioso simpático y además se mezcla con otras, el margen de seguridad se achica poco, o sea, el riesgo de efectos peligrosísimos es mucho más evidente. Guerra contra las drogas. Guerra contra las drogas. Décadas de guerra contra las drogas. No eliminaron la cocaína, gente. Lo que sí hicieron muchas veces fue desplazar mercados, militarizar territorios, encarcelar personas de eslabones bajos, como el menudeo o el narcomenudeo, que son los dealers, los que venden, ahí, no sé, los que pasan cocaína metida en el tujes con adentro de un preservativo, se la tragan. Bueno, ya han visto seguramente alerta aeropuerto. Bueno, eso es narcomenudeo.
Son los eslabones más bajos de la cadena. Y también se dejan intactas muchas lógicas del negocio. Mientras tanto, el mercado global siguió creciendo, obviamente. O sea, después de décadas de represión, tenemos más producción, más circulación y más violencia. Por lo menos hay que aceptar que el enfoque punitivo puro no resolvió el problema. Paco, ¿sí? ¿Qué es el Paco? No es simplemente otro tipo de cocaína, es un derivado. Es uno de los procesos previos a la cocaína, por lo tanto es más impuro. En Argentina, el Paco se suele referir a productos fumables derivados de fases intermedias del procesamiento de la cocaína, con alta variabilidad, mucha impureza y numerosos adulterantes. Por eso es tan adictivo y tan peligroso. Justamente esas impurezas son parte central del problema. No es una sustancia farmacológicamente prolija, es un producto muy inestable, muy sucio y de efecto corto, intenso y compulsivo. Hoy en día en Argentina no se sabe qué tiene el Paco porque realmente son tantos los adulterantes que se le ponen que no se sabe que tienen y entonces pueden producir efectos súper peligrosos en las personas que lo hacen. El Paco se volvió especialmente visible en Argentina en los años posteriores a la crisis social y económica del 2001. No porque antes no existiesen formas fumables de derivados de cocaína en la región, sino porque en ese momento se volvió un símbolo de exclusión urbana, deterioro social y desamparo estatal. En ese sentido, el Paco no se puede explicar bien si lo aislas del contexto, hay desempleo, pobreza, segregación territorial, violencia, falta de políticas de cuidado, marcos ilegales muy baratos y destructivos. Esto es clave porque no es una droga de pobres, porque los pobres tengan algo especial. Es una droga que se expande donde hay vulnerabilidad, precariedad, consumo rápido, bajo costo y poco acceso a la salud mental y redes de cuidado. Y si lo vemos solo desde la fase moral, no entendimos nada. Hoy en día el Paco sale lo mismo que un alfajor y generalmente se consumen de 8 a 10 unidades por día. ¿Y qué tiene? ¿Por qué es tan tóxico? Sin entrar en pasos de elaboración para no darles una receta de cómo se produce, hay que explicar que el Paco puede contener residuos e impurezas de etapas intermedias antes de llegar a la cocaína. Se hacen diversos cortes. Distintos trabajos describen que pueden aparecer solventes, bases adulteradas y toda clase de porquerías agregadas para aumentar el volumen o modificar el efecto. Esto vuelve el consumo más impredecible y más dañino. La composición puede variar un montón. Hoy en día no se sabe qué tienen, como ya les dije. Entonces, la persona en realidad no sabe lo que está fumando y esa incertidumbre es parte del riesgo que esto produce. Entonces, ¿qué produce el Paco en el cuerpo? Como se fuma, el efecto llega rapidísimo al cerebro, en unos 5 segundos ya, como un flash, es muy intenso y muy breve. Justamente por ser tan corto, favorece el consumo repetido en poco tiempo. Es la lógica, o sea, sube súper fuerte, cae rapidísimo y querés consumir más. A nivel subjetivo puede haber una euforia breve, sensación de activación, pero enseguida aparece la angustia, la irritabilidad, la inquietud, la necesidad imperiosa de repetir, disforia y insomnio. También paranoia puede aparecer. A corto plazo, además de lo neuropsiquiátrico, hay daño respiratorio, quemaduras, tos, broncoespasmo, dolor torácico, taquicardia, hipertensión. A largo plazo puede producir deterioro nutricional, infecciones, compromiso pulmonar, alteraciones cognitivas, cuadros psiquiátricos, pérdida de vínculo y un deterioro general muy marcado. También están las enfermedades de transmisión sexual, VIH, sífilis, hepatitis B y C, más que nada no por consumirlo, sino por los efectos de desinhibición que produce, que pueden llegar a tener relaciones sexuales de alto riesgo, sin protección y demás. ¿Cómo funciona el Paco en el cerebro? Sabemos que es como la cocaína como es uno de los pasos antes de la cocaína, bueno, es un estimulante también y es dopaminérgico, pero al ser una forma fumada, impura y muy breve, tiende a producir un patrón de compulsión mucho más brutal que el consumo de cocaína per se. No es solamente placer lo que produce, es un impacto rápido, una caída rápida que produce repetición de la conducta. Esto favorece muchísimo el circuito del craving, de las ganas de consumir, de la urgencia y del deterioro conductual. Cada vez que se habla de Paco aparece el mismo esquema. Esa gente se arruina porque quiere. Y no.
Hay una responsabilidad individual, obviamente, como cada conducta humana, pero si vos tenés una droga baratísima, muy tóxica, de efecto compulsivo, circulando en territorios con pobreza estructural, violencia y abandono institucional, el problema no es solamente individual, es un problema sanitario, social y político. Y ahora vamos a hablar de opioides. Opioides tienen una historia larguísima. El opio sale de la adormidera o Papaver somniferum, la amapola, y se usa desde hace siglos por sus propiedades analgésicas y sedantes. Después se aislaron o se desarrollaron compuestos como la morfina, la heroína y mucho más tarde opioides sintéticos y semisintéticos como la oxicodona. Tremendo lore con la oxicodona en Estados Unidos, gente, y las industrias farmacéuticas. Tremendo, ya vamos a hablar de eso algún día. La heroína, fentanilo, metadona y otros. El quilombo que tienen en Estados Unidos con los opioides, la epidemia de opioides, creo que le dicen así, es tremendo. Alto lore. O sea, no estamos hablando de algo nuevo. Estamos hablando de una familia de sustancias con una historia enorme en medicina, comercio y guerra. Empecemos por la guerra del opio. Creo que ya la hemos escuchado. Se ha escuchado hablar de esto. En el siglo XIX, el comercio del opio fue una pieza central en el conflicto entre China y potencias occidentales, especialmente Gran Bretaña. ¿Cómo que Gran Bretaña, boludo? ¡Ay, qué sorpresa! ¡Qué raro! Haciendo guerras Gran Bretaña. Yo estoy chiquitita, no sabía. Bueno, perdón. La guerra del opio no fue una anécdota exótica. Mostraron cómo una sustancia puede quedar en el centro de intereses imperiales, comercio forzado y humillación geopolítica. O sea, las drogas no son solamente consumos individuales, son también herramientas de poder económico y político. ¿Por qué se piensa que existe la guerra de las drogas, chicos? Bien, ¿y por qué empezaron a prohibir el opio? Porque generaban dependencia, daños y problemas sociales. Pero también porque los estados empezaron a disputar quién podía producirlas, venderlas y controlarlas. Y otra vez, la prohibición no fue un acto puro de ciencia iluminada, sino que estuvo atravesada por pensamientos morales de comercio y control social. Después, paradójicamente, los opioides siguieron siendo imprescindibles en medicina y esa tensión sigue hasta hoy en día. ¿Qué usos médicos o recreativos tenemos? Los opioides son analgésicos muy potentes y en medicina siguen siendo fundamentales. Por ejemplo, en dolor agudo severo, dolor oncológico y cuidados paliativos de fin de vida. Gente que ya no tiene ningún tratamiento que lo ayude y bueno, tiene mucho dolor hasta que muera se le da. En Argentina, de hecho, el Estado ha tenido problemas para mejorar el acceso a analgésicos opioides en cuidados paliativos. O sea, demonizarlos indiscriminadamente sería absurdo. El problema no es si el opioide sí o el opioide no. El problema es cómo, para qué, con qué control y en qué contexto se dan. Creativamente, el efecto buscado suele ser analgesia, sedación, calma, bienestar, una especie de abrazo químico que apaga el dolor físico y también sufrimiento psíquico. Y justamente por eso pueden ser adictivos. No solo dan placer, también te desconectan del dolor. Y cuando una persona viene muy rota, eso tiene un poder enorme. Voy a hablaros un poco del lore de la oxicodona en Estados Unidos. Hay una serie en Netflix que en ese momento no me acuerdo el nombre, pero yo la vi, estuvo muy buena, en donde las farmacéuticas crearon la oxicodona, que es un derivado del opioide, y los visitadores médicos en ese momento les pagaban, no sé, de todo, les pagaban mucha plata por hacer que los médicos receten oxicodona como si fuesen caramelos, básicamente. Yo creo no. El gran problema de los opioides hoy en Estados Unidos viene de esas épocas que generaron que la gente use opioides por cualquier boludez. O sea, no solamente se daban para el dolor, sino que la gente ya empezaba incluso a buscarlo en clínicas clandestinas, se armaban quilombos enormes, pero todo esto era por las farmacéuticas. Después hubo un quilombo enorme, juicio, gente presa, los dueños de esas farmacéuticas también están presos, pero creo que eso también sentó un precedente para cómo las farmacéuticas comercializan los medicamentos. Las cosas no son tan así como antes, te siguen regalando viajecitos y cositas para que vos recetes sus cosas, porque funciona así, el visitador te viene a dar mucha medicación para que vos, no sé, siempre te vienen con una cartillita y dicen, no, tenemos estos medicamentos para que los recetes y tenés estos descuentos para darle a los pacientes y... Así, o sea, es así. Incluso a mí nunca me han ofrecido, porque soy muy naif todavía, estoy hace muy poco tiempo
en esta, pero sí, sé que ofrecen viajes, ofrecen cositas por que vos trabajes con esa marca, ¿no? En Argentina está la ley de genéricos, así que como que mucho, no podemos recetar, por ejemplo, no sé, voy a ir al Oxabe 12. Oxabe 12 es un medicamento para el dolor también, que en realidad yo en vez de poner Oxabe 12 pongo diclofenac, betametasona, B12. Es que tenés que poner el genérico. Y la farmacia te va a dar el que tenga o el que el paciente quiera, porque no todos los medicamentos son igual no tienen el mismo precio. Dependen de la marca. Por ejemplo, el amoxiclavulánico, que es un antibiótico, Roemers creo que tiene el amoxiclavulánico más caro del mercado, y después hay otros como, no recuerdo el nombre de esta farmacéutica, pero son farmacéuticas más nuevas que los producen de una forma mucho más barata. Y así con todos los medicamentos, o sea, es un currillo, un currillo de la farmacéutica, o sea, que uno también tiene que estar un poco advertidito si va a trabajar con eso, también no pensar en su propio beneficio, sino en el beneficio del paciente, ¿no? Yo siempre le pongo el genérico para que sea el más barato y que no le arranquen la cabeza en la farmacia. Pero el lore de las farmacéuticas fue tremendo con el tema de los opioides, y hoy en día la epidemia que existe en Estados Unidos del consumo de opioides, o sea, yo creo que todos hemos visto estos zombies que están en la calle, que consumen, que tienen una jeringa, la cantidad de precariedad, de situación de calle, de cosas que ellos antes no tenían, viene de esta gran epidemia, son los residuos que han quedado de esto. Vamos a hablar de neurofisiología. ¿Qué le hace el cerebro? Los opioides actúan sobre los receptores opioides de nuestro cerebro. Nosotros tenemos receptores de opioides en el cerebro, que se activan, no por tener receptores opioides quiere decir que consumir opioides sea bueno. No, significa que estos receptores se activan, por ejemplo, para calmar el dolor. Nosotros podemos calmar ciertos tipos de dolores con nuestro propio cuerpo, ¿no? Por ejemplo, a la hora de parir, que parir es tan doloroso. No, yo no lo sé porque no tengo hijos, pero sé que es doloroso porque lo he estudiado. También se liberan ciertas sustancias que actúan en los receptores opioides para que no se sienta tanto el dolor. Como que en cierta parte te anestesia. Pero tenemos receptores opioides, como también tenemos receptores cannabinoides, pero eso no significa que consumir cannabis sea bueno. Ya vamos a hablar del cannabis, ya vamos a hablar del cannabis. Los receptores opioides están en el cerebro y en otras partes del cuerpo. Lo que hacen es disminuir la transmisión del dolor y generan sedación, y en dosis altas y en ciertas combinaciones pueden deprimir el sistema respiratorio, o sea, te petit suisse. Es el punto más peligroso de esta droga, porque la persona no necesariamente se muere por la droga, como se ve en las películas. Muchas veces se muere porque deja de respirar. También generan tolerancia y dependencia. Entonces, con el tiempo, la persona puede necesitar más dosis para sentir efecto, y si se suspende abruptamente, aparece abstinencia. Esto pasa con todas las drogas que acabo de nombrar igual, ¿eh? Dolor corporal, ansiedad, insomnio, diarrea, bostezos, lagrimeo, piloerección, malestar brutal. En general, no es la abstinencia más letal comparada con alcohol o benzodiazepinas, pero sí puede ser extremadamente angustiante y empujar a la persona a seguir consumiendo. Por eso en Estados Unidos es tan grave el tema, ¿no? Heroína y crisis contemporánea. La heroína fue presentada inicialmente como un medicamento y después terminó siendo un símbolo clásico del consumo inyectable y de dependencia más severa. Recientemente en varios países la crisis se complejizó por la irrupción de opioides sintéticos potentes como el fentanilo. Aparece el fentanilo en la historieta. La epidemia de opioides en Estados Unidos mostró algo muy fuerte: es que la crisis de drogas puede nacer desde el sistema médico y farmacéutico, no solo desde un cartel. Esto ya lo hablamos recién, que toda esta epidemia de opioides es culpa de las farmacéuticas. ¿Cómo que no? Sí, claro. Naloxona. La naloxona ha salvado vidas, porque es un antagonista opioide que revierte rápidamente una sobredosis por opioides y tiene muy poco efecto si la persona no consumió opioides. Yo he utilizado naloxona en pacientes que están en tratamiento con opioides, por ejemplo, a final de vida, en cuidados paliativos, y se pasan de opioides porque les duele tanto que toman, les pasan naloxona y vuelven. Es tremendo cómo revierte. La OMS la recomienda como una herramienta central a la respuesta de sobredosis, y hay una amplia evidencia de expandir su acceso en la comunidad, porque reduce muertes.
Yo en el hospital obviamente la uso en una ampolla y en un suero, pero en las calles, por lo general, en Estados Unidos, que es donde más temas hay con esto, existe un spray nasal que se pone de naloxona y ya la persona vuelve en sí de forma muy rápida. Pero ¿cuál es el debate de esto? Es que hay gente que cree que dar naloxona fomenta el consumo y la evidencia no va para ese lado. Lo que muestra es que tener naloxona disponible aumenta la chance de que una sobredosis no termine en la muerte, porque produce depresión respiratoria, chicos. En Argentina además existen productos como naloxona autorizados y protocolos clínicos que incluyen el abordaje de la intoxicación de opioides. Y vamos a el último grupete de drogas. Las anfetaminas y las metanfetaminas. ¿De dónde vienen estos medicamentos? Las anfetaminas no nacieron en la calle, nacieron en el laboratorio. La anfetamina fue sintetizada a finales del siglo XIX y la metanfetamina se sintetizó poco después en Japón a partir de la efedrina. Antes de eso, en la medicina china ya se usaba la efedra como una planta con efectos estimulantes. Por eso no es lo mismo que la metanfetamina moderna. Hay que evitar confundir tradición herbal con psicoestimulante industrial potente, porque obviamente se adulteró un montón la efedra o la efedrina. Bien, ¿y para qué la usaban? ¿Qué onda? ¿Para qué la usaban? Primero se exploraban como descongestivos, estimulantes, tratamientos para la fatiga, obesidad, narcolepsia y otros cuadros. Después se expandieron muchísimo y durante la Segunda Guerra Mundial fueron usadas por fuerzas militares de distintos países para aumentar la vigilancia, reducir la sensación de cansancio y sostener el rendimiento. O sea, otra vez lo mismo. Lo que después se narra como una droga del desastre, en algún momento fue vendido como una herramienta de productividad. ¿Y el uso que hoy tiene? Anfetamina recetada no es lo mismo que metanfetamina ilícita, fumada o inyectable. Hoy hay estimulantes a base de anfetaminas que se usan en el TDAH, por ejemplo, y la narcolepsia bajo control médico, como el metilfenidato. Eso existe, funciona en ciertos casos y no equivale a decir entonces todo da lo mismo. La vía, la dosis, la formulación, la indicación y el control cambian muchísimo el riesgo. Otra cosa interesante para remarcar es que las anfetaminas conectan con una obsesión muy moderna de rendir más. Nuestro amigo Byul Chun Han, que está ahí tapado por el sol, avala esto. Llámalo aval. Estudiar más horas, no dormir, bajar de peso, competir mejor, ser más productivo. En este sentido, no son solamente drogas de fiesta, son también drogas de una cultura que te pide que funciones como una máquina. Y ahí aparecen consumos problemáticos en estudiantes, transportistas, deportistas y personas hiperexigidas. En Argentina había también una epidemia de uso de anfetaminas en mujeres, sobre todo. Nazarena Vélez cuenta que ella usaba anfetaminas para bajar de peso porque tenía un trastorno alimenticio, donde, nada, aparte en esa época, trabajar en la televisión, creo que ella era vedette, creo que sí, pero nada, o sea, trabajaba con la imagen de su cuerpo, necesitaba estar flaca, entonces usaba anfetaminas. Y otra de las cosas que están como muy difundidas en el mundo estudiantil, que ahora ya no se usan tanto, pero en otras épocas sí se usaba mucho más, es el uso de también de metilfenidato, por ejemplo, para estudiar, rendir más, para alguien que no tiene TDAH. Es bastante común que se use. Y en deportistas también, por eso también están los antidoping para ver si tienen anfetaminas que los estén haciendo poder hacer deporte como más intenso o bancársela más. Y a ver, el metilfenidato es súper utilizado en trastorno de déficit de atención hoy en día en psiquiatría. Es un fármaco muy piola que se usa a dosis específicas, tiene varios controles, no solo control de dosificación, sino control de electrocardiograma, de análisis de sangre, porque como vamos a ver ahora, las cosas que produce pueden ser riesgosas para el cuerpo, pero siempre están dadas en un ámbito controlado y para estas personas es súper beneficioso el uso de metilfenidato, por ejemplo. Así que no se asusten si tienen indicado metilfenidato, porque si está controlado por su médico. Está bien. Neurofisiología. ¿Qué hacen en el cuerpo?
Las anfetaminas y las metanfetaminas son estimulantes del sistema nervioso central. Aumentan la alerta, la energía, la vigilia, estás más despierto, disminuyen el apetito y el sueño y pueden producir euforia, verborrea, inquietud y sensación de potencia. Pero también pueden dar ansiedad, irritabilidad, taquicardia, hipertensión, hipertermia, o sea, aumento de la temperatura, bruxismo, insomnio, paranoia y cuadros psicóticos. A largo plazo, el deterioro puede ser muy fuerte, cardiovascular, dental, nutricional, cognitivo y psiquiátrico. ¿Y cómo funciona nuestro cerebro? Si la cocaína bloquea la recaptación, las anfetaminas además favorecen la liberación de catecolaminas, especialmente la dopamina y la noradrenalina. Entonces empujan todavía más al sistema de recompensa y de activación. La metanfetamina, por su alta penetración en el sistema nervioso central y su potencia, tiene un perfil particularmente adictivo y neurotóxico. La repetición del consumo altera los circuitos de recompensa, de motivación, control inhibitorio y silencia. Traducido al castellano, la persona va perdiendo la capacidad de freno, va priorizando la droga por encima de otras cosas y puede quedar atrapada en un patrón de repetición donde ya no consume para estar genial, sino para sostenerse, evitar la caída o perseguir un efecto que cada vez más aparece menos. Efectos crónicos. En consumo crónico puede haber pérdida de peso severa, lesiones en la piel por rascado, trastornos del sueño, ansiedad persistente, depresión, psicosis estimulante, deterioro social y riesgo cardiovascular importante. Y algo que hoy se ve mucho en datos de mortalidad es que los estimulantes y los opioides se mezclan cada vez más en la sobredosis. ¿Cómo se regula eso? Regular solamente no es prohibir. Regular también es decidir qué se percibe, cómo se controla, qué información circula, qué reducción de daños existe, qué vigilancia epidemiológica hay y qué acceso a tratamiento tiene la gente. Porque si la única respuesta del Estado es castigar, estamos llegando muy tarde. Y si la única respuesta del mercado es vender, más tarde aún estamos llegando. Si algo que quiero que les quede de este video es que las drogas no se entienden bien si las reducimos a química, pero tampoco si las reducimos a la moral. Obviamente que hay química, pero también hay una neurofisiología que se produce en el cerebro. Hay dependencia, hay daño, pero también hay una historia, un negocio, desigualdad, medicina, prohibición y políticas públicas. La cocaína no se entiende sin la historia de la coca, sin el fracaso parcial de la guerra contra las drogas. El Paco no se entiende sin la precariedad y la exclusión social. Los opioides no se entienden sin la medicina, el dolor, la guerra del opio y las crisis de sobredosis. Y las anfetaminas no se entienden sin la obsesión moderna por rendir, producir y no parar nunca. Y si de verdad queremos hablar en serio de drogas, tenemos que salir del discurso bobo de sustancia mala, persona mala, castigo, porque eso no previene, no cura y no explica. Entender no es justificar. Entender es el primer paso para dejar de hablar pavadas y empezar a discutir salud pública en serio. Gracias por escucharme otra vez. Espero que les haya gustado. Pueden comentar, suscribirse, poner me gusta. Síganme en mis redes sociales, que se las voy a dejar por aquí. Se me cayeron los libros, pero bueno, ¿qué me importa? Pueden seguirme en estas redes sociales. Tengo TikTok, tengo Instagram. En TikTok subo muchas cosas que están relacionadas a mis videos de acá de YouTube. Nada, ya saben que pueden mandarme un mensajito si quieren, contarme lo que ustedes quieran, interactúen. Pónganme me gusta y nada, nos vemos en un próximo video. Gracias por estar del otro lado. Chau, chau.